¿Tienes un segundo que te hago una pregunta? Ok, yo no me veo. Bien, antes de nada, ¿qué opinas de la importancia de la escuela, de la educación? Pues Hoy en día. no estoy muy convencido de los beneficios que puede tener. ¿Cómo? Dime algún motivo, alguna razón. Bueno, piénsalo. ¿Qué podemos aprender el primer día que vamos a la escuela? No lo sé. A pintar. A obedecer. Obedecer a una persona que no conoces y que te enseña a estar en silencio toda la clase. Y después, por ejemplo, nos piden cuando llegamos a la universidad que hablemos y participemos. Cuando en realidad llevamos 15 años obedeciendo en silencio. Sí, pero yo entiendo que es algo más, que nos forman para la vida, ser alguien consentido dentro Ser de alguien. la sociedad. Más bien la escuela se dedica a instalar un programa mental en cada uno de los alumnos. Parece que estamos programando robots y destruyendo la identidad individual de cada alumno. Sí, pero entiende que hay mucha diversidad, ¿no? Cada alumno es diferente uno del otro. Claro, pero yo creo que la escuela no hace más que agravar esa diversidad. Una vez que han cortado esa individualidad de cada uno, son clasificados en piezas de primera, segunda y tercera, según su posible función futura en la gran máquina social. Y no solo eso, sino que les hacemos creer que el ser clasificado en una u otra categoría va a ser el detonante de su futura vida, triunfo o realización personal. Vale, creo que te voy entendiendo, pero ¿no crees que esto está cambiando? ¿Que los alumnos de alguna manera cada vez son más autónomos? Creo que sí, que hay concepción de cambio, pero necesitamos una revolución en la escuela y en la forma de entenderla, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con la creatividad? Una vez escuché una historia de un profesor que pidió a sus alumnos que dibujaran lo que quisieran. Una niña decidió pintar a Dios, y el profesor le preguntó, ¿a quién dibujas? Y ella contestó, a Dios. Y el profesor le dijo, pero nadie sabe realmente cómo es Dios. A lo que la niña le contestó, tranquilo, profe, en 2 minutos todo el mundo sabrá cómo es. Sí. Con lo importante que es la creatividad en los niños, sobre todo, que cualquier cosa que puedan imaginar para ellos puede hacerse realidad. Y muchas veces la escuela hace un poco olvidar. Por supuesto, porque no olvidemos cómo está configurado el sistema escolar. Los alumnos pasan 6 horas sentados en una silla, realizando tareas sin rechistar, memorizando información que ni entienden ni comparten y tampoco que les sirva mucho en el futuro. Y muchas veces hasta abandonan los propios criterios y deseos para conseguir la calificación, aprobar la asignatura. Si hablamos de educación, hay personas que jamás han asistido a una escuela, que incluso no saben ni leer ni escribir, y son más educadas que muchos profesores, médicos, arquitectos, etc. Bien, creo que sé por dónde vas y pienso que tenemos una división clara. La escuela, que es lo que tú estás describiendo, y por otro lado la educación, que es lo que la escuela debería de conseguir. Exacto, y aunque pueda parecer lo mismo, y así debería ser, hay un gran distanciamiento entre escuela y educación. Cada vez menos, sí es verdad, pero lo sigue habiendo. Entiendo. ¿Y qué te parece si intentamos cambiarlo? Por ejemplo, hagamos un repaso de todo lo bueno que puede y tiene que conseguir la escuela. Para mí la educación es disciplinar la mente, no amueblarla, sino entrenarla para que use sus propios poderes a la hora de construir el conocimiento y no llenarla de conocimientos de otros. Es decir, que los alumnos sean capaces de educarse a sí mismos para el resto de su vida. Eso es, ahí estoy contigo. La educación es el conocimiento, pero no de hechos como tal, sino de valores. Porque como dijo Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y yo pienso que debería estar por encima de toda política. Eso es. ¿Qué te parece si enumeramos todo lo que puede conseguir la educación? Empiezo yo. Para mí es el instrumento que nos ayuda a encontrar una serie de principios que nos definen y nos sustentan como ciudadanos y como sociedad. Eso es, sigo yo. Supone la posibilidad de buscar, de explorar, de crear. Es un proceso abierto que nos prepara ante la realidad, a comprender sus claves, pensar en ellas, sentir o manifestar algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida. Sí, en definitiva es un proyecto de vida. Exacto. La educación es una virtud. Yo creo que nos define ante los demás. Transmite valores y conocimientos para favorecer el enriquecimiento personal y con este su inclusión en la sociedad.
Sí, y además la educación necesita docentes que proporcionen las habilidades, competencias y los recursos necesarios para que el alumno construya su propio aprendizaje. Exacto. La educación es riqueza, es autonomía, es creatividad. Es dotar a las personas de los medios necesarios para hacer frente al aprendizaje. La educación es el pasaporte para el futuro y los docentes son los que deben guiar a los alumnos en este apasionante viaje. Bien, esa frase me parece genial y te voy a hacer una pregunta respecto a ella. ¿Cómo sería para ti un buen docente? Bien, yo imagino una escuela donde se enseña a gestionar y expresar emociones a través de los sentimientos, donde se aprenda a respetar las cualidades de cada uno, a estimular la imaginación y la creatividad y sobre todo donde los alumnos, aparte de resolver los problemas, sean capaces de plantearse nuevos y sobre todo de estar preparados para resolverlos. Bien, yo también soy capaz de imaginarlo. Y no tenemos que enseñar a nuestros alumnos, tan solo tenemos que crear las condiciones necesarias para que ellos puedan aprender. Eso debería ser un buen profesor. El profesor que contiga todo eso está en el camino adecuado y en ese camino quiero estar yo. Yo también quiero estar en ese camino. Antes hablabas del viaje que tienen que hacer los alumnos, guiados por el docente, un viaje donde las asignaturas instrumentales son importantes, claro que sí, pero también, por ejemplo, la educación física. ¿Qué importancia crees que tiene? ¿No piensas que algunos docentes son los causantes de la idea que se tiene de ella? ¿Crees que, por ejemplo, se sienten realizados con el trabajo que hacen? Ahí está la clave. Yo creo que la pelota está sobre nuestro tejado. El tejado de los docentes, claro está. Y somos nosotros quienes tenemos que cambiar. Ya que pensamos lo mismo, si quieres volvemos a enumerar los aspectos positivos que tiene la educación física. Por ejemplo, empiezo yo. La educación física nos enseña cómo es nuestro cuerpo y cómo cuidarlo. El cuerpo siempre va a estar con nosotros. Por ello tenemos que saber cuidarlo, ¿verdad? Sí, además, no solo eso, sino que adquirimos las destrezas necesarias para hacerlo y mejoramos la forma de expresarnos mediante el cuerpo. Los alumnos, además de eso, aprenden a conocer, a desarrollar, a sentir, a aceptar y a cuidar su propio cuerpo. Otro objetivo importante es que puede desarrollar en los alumnos actitudes críticas frente al sedentarismo, frente a los hábitos de vida saludables, a las sustancias nocivas para el organismo. ¿Sí? Además, numerosos estudios evidencian la importante función de la actividad física en varios estados emocionales, por ejemplo, ansiedad, depresión, estrés. Asimismo, mejora la actividad cerebral, influyendo en las capacidades intelectuales y cognitivas. Eso es, y no olvidemos, por ejemplo, de los problemas que existen hoy en día con la obesidad infantil. Hace poco leí un estudio longitudinal en el que evaluaban a participantes de 2 a 17 años. Y después fueron reexaminados otra vez de los 18 a los 37, con un seguimiento de media de unos 17 años. Bien, pues el resultado es más que alarmante, ya que casi el 80% de niños con peso excesivo lo seguían teniendo en su etapa adulta. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Que un niño obeso casi seguro será un adulto obeso, por los problemas que ocasiona la obesidad tanto personal como socialmente. Exacto, y ahí es donde se hace fuerte la educación física. Los alumnos aprenden qué tipo de ejercicio es saludable y qué hay que hacer para evitar esa obesidad. Además, los hábitos alimenticios, cuáles son los correctos, cuáles no, cuáles hay que llevar para una vida sana. La importancia de la alimentación a estas edades es muy importante, ya que están formando sus conductas de futuro. Y también que no se nos olvide la higiene postural, por ejemplo, muy importante para evitar dolores y lesiones, sobre todo en la zona de la espalda, que suceden realizando tareas cotidianas y que se podrían solucionar simplemente aprendiendo a descargar esta zona mediante posturas y movimientos seguros. Sí, y por si fuera poco, además la educación física ayuda al proceso de socialización de los alumnos. La cooperación, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la solidaridad, la tolerancia, el juego limpio y un largo etcétera de los buenos valores que contiene el deporte. La educación física es mucho más que el aprendizaje de destrezas. Es educar el cuerpo y la mente, ya que este es el origen de la personalidad y matiza y condiciona un poco todo su desarrollo. De ahí la importancia de que vayan unidos. Estoy contigo. A mí, por ejemplo, me seduce la idea de educar la mente mediante una gran herramienta, el cuerpo y sus posibilidades. Pero digo educar, no olvidemos que el nombre de la asignatura es educación física. Y que la más importante para mí es la primera palabra, educación. Y que utilizaremos una segunda, física,
para conseguir el verdadero objetivo. ¿Cómo lograrlo? Pues con afecto, porque sin afecto no hay efecto.